Los 2000, como ya digo, los 2.700 euros que cuando contabilizamos la factura, la primera factura, su factura, quedaban aquí porque era un derecho, tiene que irse ahora al haber. Le vamos a dar a Enter, Enter, 2.700 y va a pasar al haber. ¿Y por qué pasa al haber? Le doy a Enter, 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 porque ahora yo voy a crear una nueva subcuenta, digamos, y le voy a cambiar el nombre a este cliente. Bueno, a este cliente le voy a cambiar el nombre y lo voy a pasar a otra subcuenta, que es la subcuenta 436. Le doy a la tecla más del teclado numérico, búsqueda incremental y aquí ya yo, como digo, lo he creado anteriormente y elegiríamos la subcuenta que aquí que necesitamos, que sería la del cliente número 1, que ya se llamaría cliente de dudoso cobro, empresa SL o lo que sea. Le damos doble clic, le doy a Enter y el ContaPlus ya por defecto, para ir más rápido, te cuadra el asiento y te pone los 2.700 euros aquí. Y este cliente de dudoso cobro se queda en el debe. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, seguimos teniendo nuestro derecho a cobrar en el debe. Por eso, el cliente, digamos, el cliente normal, que antes era normal, que no tenía ninguna clase de problema, pasa al haber, ¿veis? Pasa al haber, para que al hacer el cruce, este cliente con o sea, el mismo cliente, pero ya en quiebra, o cliente de dudoso cobro, pase a la cuenta 436 y quede en el debe. ¿Por qué? Porque de esa manera seguimos teniendo nuestro derecho en el debe. ¿Vale? Y de esa manera, haciendo este cruce, seguimos teniendo nuestro derecho a cobrar en el debe, que es donde tiene que ir el derecho a cobrar, en el debe. Y de esa manera hemos creado un cliente de dudoso cobro. ¿Vale? Y así es como se haría, digamos, ese cambio de un cliente que es normal, que no tiene ningún problema, a ese mismo cliente que tenga el problema de que no nos pueda pagar. Nosotros seguimos teniendo ese derecho a cobrar, obviamente, después ya eso se va por temas judiciales, ya presentaríais una demanda judicial, en fin. Pero seguimos, en la contabilidad tiene que quedar reflejado que nosotros seguimos teniendo ese derecho a cobrar y mi derecho cuando nace en el debe y seguimos teniendo ese derecho a cobrar. Le damos a Enter, Enter, Enter y así quedaría, digamos, cuadrado este asiento y así hemos pasado un cliente normal a un cliente, al mismo cliente, pero ya tiene que ser de dudoso cobro. ¿Vale? Eso es la primera parte. ¿Y qué ocurre ahora? Ocurre que como es un cliente en quiebra, no sabemos si vamos a cobrar. Y estos gastos futuros, o sea, digamos que en el fondo esto va a ser como un gasto, puede ser que sea un gasto porque si no nos paga será un gasto para la empresa, ese gasto lo tenemos que reflejar de alguna manera, como ya les dije, por el principio de prudencia, o creo que era ese, vamos, teníamos que reflejar los gastos futuros que pudiera tener la empresa. Y estos 2.700 euros, al decir ya que es un cliente de dudoso cobro, tenemos que reflejar la posible pérdida que va a tener la empresa. Que no sabemos si la va a tener, porque igual puede pagar. Pero por el momento, como no lo sabemos, este dinero, ahora, este derecho que yo tengo a cobrar, debe quedar reflejado como un posible gasto, una posible pérdida que pueda tener la empresa. ¿Y cómo se hace esto? Esto es lo que básicamente se llamaría, lo que ya digo, lo que se llamaría una provisión, ¿vale? Que se le conoce como provisión. Pero aquí concretamente con los clientes se le llama, ya digo,
se le llama deterioro, se le llama deterioro. Pérdida, realmente en la contabilidad ya se conoce como provisión, te voy a hacer una provisión. Pero para los clientes de dudoso cobro se llamaría pérdida del deterioro de créditos de operaciones comerciales. Vale, en fin. Que ahora, pues eso, que ahora tenéis que reflejar ese deterioro o provisión, vamos a dejarlo como provisión, tenéis que reflejar esa futura pérdida en la contabilidad. ¿Cómo se hace esto? Le damos, tenemos que abrir aquí, tenemos que seguir aquí dentro de este asiento y tenemos que abrir la siguiente línea, ya sea aquí, añadir partida, o con la tecla más del teclado numérico. Yo le voy a dar aquí añadir partida y se abriría la siguiente línea. Y debajo de este, siempre, ¿no? Ya en este caso, siempre cuando hagáis el cliente de dudoso cobro, siempre tenéis que tener dos asientos más, ¿vale? Que sería lo que ya digo antes, lo de la provisión, o también llamado deterioro de no sé qué, de operaciones comerciales, ¿vale? Que sería con la cuenta 694, que ese, si os fijáis, un grupo 6 es un gasto, ¿vale? Ya por el número 6 ya sabéis que eso es un gasto. Le doy a la tecla más del teclado numérico y elegimos aquí la subcuenta que necesitamos. Que yo también he creado dos subcuentas porque como había dos clientes que van a ser de dudoso cobro, yo de antemano he creado ya las 694.1, ya eso a vuestra elección. Y yo he puesto aquí pérdida del deterioro de operaciones comerciales. Yo he puesto entre paréntesis la provisión para recordar que esto es una provisión, porque a veces cuando me hablan del deterioro, pues yo entiendo que el deterioro es más para las amortizaciones, por ejemplo, y me lía un poco, la verdad. Entonces yo le he puesto aquí entre paréntesis provisiones, que forma parte de una provisión por un cliente de dudoso cobro. Entonces ya, como digo, elegiríamos la subcuenta que necesitamos, que sería esta, porque es para el cliente número 1. Doble clic y aquí le pondríamos, yo le pondría básicamente provisión, ¿vale? Pero vosotros ya le ponéis aquí lo que más os guste o lo que más os convenga, ¿vale? Le damos a Enter y ¿dónde irían estos 2.700 euros? Irían en el debe. ¿Por qué? Porque esto es un gasto. Si os fijáis, si os fijáis, estamos aquí en el grupo 6. Es un gasto. Y los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa lo viene los gastos y las compras. Entonces, por fuerza, ya por lógica, ya en cuanto veáis un grupo 6, en principio el grupo 6 va en el debe porque son gastos. Otras veces ocurre que no. En el caso de las devoluciones, por ejemplo, no, ya iría en el haber. ¿Vale? Pero casi siempre, en principio ya iría en el debe. ¿Por qué? Porque es un gasto, los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa lo vienen los gastos y las compras. ¿Vale? Y aquí tendríamos que poner, entonces, como es un gasto futuro, en este caso va a ser un gasto futuro, tendríamos que poner como provisión los 2.700 euros porque no sabemos si los vamos a cobrar o no. Y como ya dije, irían en el debe. Le doy a Enter, Enter, Enter. Se abre la siguiente línea para poder cuadrar el asiento. El Contaplus ya facilita la tarea y directamente te pone los 2.700 euros en el haber. Y ahora necesitamos otra cuenta para cuadrar el asiento, ¿vale? Y esta cuenta, digamos, es como un acumulado, como si fuera el caso de las amortizaciones que van en la 290, en la 291. Pues digamos que esta provisión tiene como tiene su acumulado, digamos, que es la cuenta 490, ¿vale? La subcuenta 490, 490. Que vendría a ser como todo el acumulado, todo lo que se puede ir acumulando ahí, a medida que te van pagando, pues se iría acumulando en esa subcuenta. ¿Vale? Entonces le doy a la tecla más del teclado numérico
Y también aquí pues obviamente siempre buscaríamos la subcuenta que necesitamos, que en este caso es la 490.1. Yo ya, como dije, las he hecho de antemano, que sería esta subcuenta se llama, tiene un nombre larguísimo, 490, que es deterioro del valor de créditos por operaciones comerciales, ¿vale? Ese sería el nombre original de esa subcuenta. Y en este caso yo elijo esta, en este caso porque es del cliente número 1, la 490.1, que es del cliente número 1, o del cliente del primer cliente dudoso que tengo. Como ya digo, elegir la que sea necesaria. Es esta, en este caso es esta, doble clic. Y le damos a Enter para que copie el concepto anterior. Y pasaría al haber. Y los 2.700 euros que ya tenemos estarían en el haber. ¿Por qué? Porque una partida tiene su contrapartida. Para que cuadre el asiento, el debe tiene que ser igual al haber. Por lo tanto, lo único que nos queda ya es que esa provisión o esa subcuenta 490 vaya al haber. No hay más. ¿Vale? Y de esa manera pues se iría acumulando, digamos que el dinero que nos deben se iría, todo el dinero que nos debe se iría acumulando en esta cuenta, y a medida que nos van pagando, si pueden pagarnos, pues este acumulado iría descendiendo también, ¿no? Bueno, o se iría sumando hasta llegar al acumulado final, ¿vale? Pero básicamente porque una vez que tenemos una partida necesitamos la otra contrapartida, y el debe tiene que ser igual al haber, este aquí y este con este tienen que ser iguales para que cuadre el asiento. Por lo tanto, no tenemos más alternativa que la 490 vaya al haber. Y enter, 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 enter. Y ahí tenemos cuadrado el asiento. Y de esta manera hemos creado un cliente de dudoso cobro, y automáticamente, más que automáticamente, seguidamente le tenemos que crear su provisión, ¿vale? Porque tenemos que reflejar que este cliente, que ya es de dudoso cobro, igual no nos paga. Igual nos puede pagar una parte, 100 euros, 200 euros, como puede que no nos pague nada. Y entonces nosotros, automáticamente, cuando veamos que ya tenemos un cliente de dudoso cobro, automáticamente, ahora sí, tenemos que crear, bueno, más que automáticamente, seguidamente, así creo que es más correcto, seguidamente tenemos que crear esta provisión, ¿vale? La tenemos que crear seguidamente. Hacerlo cuando hagáis el cliente de dudoso cobro, hacerlo ya seguidamente, porque si no se olvida. Y seguidamente, de saber que podemos tener gastos futuros, tenemos que crear una provisión, porque tiene que quedar reflejada en la contabilidad como un gasto futuro, ¿vale? Y seguidamente, después de crear este cliente de dudoso cobro, tenemos que crear su provisión, ¿vale? En este caso, pues igual no nos pagan 2.700 euros, pues hacemos la provisión por los 2.700 euros, ¿vale? O por el dinero que nos deban. Bien, y así se crearía este primer cliente de dudoso cobro, que este era por quiebra, ¿vale? Y ahora pues yo, como sabéis siempre, o si tenéis que seguir trabajando, vais a grabar asiento, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Grabar asiento, se queda grabado, y pasaríamos al asiento 3, y vamos a pasar entonces ahora a esta empresa que dice que se va a declarar insolvente,